tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, la Casa del Libro El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también podéis encontrar a la venta en la Casa del Libro y en el Corte Inglés si queréis adquirirla. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y reseño obras de grandes autores como Tirant lo Blanc de Joan Martorell, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Además hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra a la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que además es legítimo y que podemos tener todos, como son las dudas sobre temas bíblicos, dudas sobre cuestiones de la Palabra de Dios, que es algo que muchas veces incluso hombres y mujeres de Dios han experimentado y le han planteado a Dios, pero de una manera correcta. Es decir, esto lo hablé cuando hablé del libro de Job, como sabemos uno de los libros más antiguos de la Biblia, y cómo se puede preguntar a Dios, dudar de muchas cosas y sin embargo no pecar contra Dios. Esa sería de alguna manera la pregunta correcta. Señor, yo no entiendo el por qué ocurre, no lo entiendo, dudo, tal. Pero no esa pregunta, ¿por qué tú tienes que hacer esto? ¿Por qué ponernos en el plan así déspota? No hay derecho, porque tal y cual. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Luego, no es lo mismo una duda razonable, una duda con la cual nosotros queremos entender más, porque puede ser una duda por la falta de conocimiento, por nuestra ignorancia, porque las cosas de Dios no se pueden entender con la carne, no se pueden entender con nuestra inteligencia, sino que tenemos que entenderla a la luz de Dios y con ese conocimiento que Dios nos va a dar si se lo pedimos con humildad. Y no esa soberbia, esa vanidad, creyendo que Dios pues es una especie de hombre tiránico, dominante, como un rey de la tierra, que hace lo que le da la gana, y nosotros, pobrecitos, las víctimas, ¿no? Y esto es lo que a Dios no le agrada. Hablar con insolencia y hablar como si nosotros fuéramos algo, cuando en realidad no somos nada. Entonces, dudas podemos tener muchas y de hecho las vamos a tener a lo largo de nuestra vida, porque ni todo lo entendemos, ni todo es tan sencillo como parece. Estamos enfrentándonos a un mundo muy difícil, a un mundo muy polémico. Las cosas de Dios muchas veces no las entendemos porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y la inteligencia de Dios es una inteligencia superior al hombre en todo y que si no es con su ayuda no le podemos alcanzar. Y no le alcanzaremos nunca porque entonces seríamos Dios. Siempre tendremos respuestas, preguntas. Bueno, esto será normal hasta que Dios nos vaya respondiendo y vayamos entendiendo los misterios de Dios. Pero para eso necesitamos una ayuda que se llama la Biblia, el Espíritu de Dios, el entendimiento, conocimiento a través de su palabra y la ayuda de Dios, porque si no, no lo vamos a entender. Por tanto, sí se puede dudar, eso no quiere decirse que no creemos en Dios, pero ha de ser una duda basada más que nada en nuestro deseo, nuestro conocimiento de aprender, con un respeto hacia Dios y sobre todo con mucha humildad. Entonces podemos decir, por ejemplo, sobre todo al principio, cuando no entendemos muy bien la palabra de Dios o no estamos tan avanzados según el conocimiento de Dios,
podemos decir, bueno, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en Sodoma y Gomorra desaparecieran los niños, que no tenían culpa ninguna y tal? Y a la luz de la Biblia, con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender el por qué Dios hace cosas que a nuestros ojos no los entendemos, sin juzgarlo, evidentemente, y Dios nos va a responder. Se los llevó por una serie de razones. Una de ellas es que no quería Dios que vieran más maldad, por ejemplo. Y porque Dios es el Señor de todo, es el Creador, y Él crea y Él puede destruir. Nosotros no. A pesar de que muchas veces nosotros destruimos. El hombre es un ser destructivo de la naturaleza, animales, todo nos lo cargamos y todo lo destruimos, incluso a nosotros mismos. Estos son barbaridades que el hombre hace y que Dios permite, pero no está de acuerdo. Permite, ¿por qué? Porque nos ha dejado gobernar durante 6.000 años para que viéramos el fracaso total. Y luego Él va a tomar las riendas, y si no se destruye más es porque Dios no quiere. Por lo tanto, a pesar de ese ánimo destructivo que tenemos nosotros, no quiere decirse que vamos a conseguir destruir la tierra, porque esto Dios, de alguna manera, lo ha creado y lo va a proteger. Es verdad que la tierra está cada vez peor, que muchas vidas se van a perder, pero no quiere decirse que la tierra va a ser destruida porque Dios no lo va a permitir. Esto ya lo he dicho. Entonces las dudas tienen que ser dudas desde nuestra humildad y no desde nuestra soberbia, como hacían aquellos amigos de Job, falsos amigos, cuando le imprecaban, le decían y tal, y Dios al final aparece y dice que todo lo que han dicho es una sarta de bobadas, y que gracias a la intervención de Job no los va a destruir, pero que la razón la tenía Job, y además que hablan de cosas que no saben absolutamente nada. Y así también nos pasa a los seres humanos cuando a veces en nuestra soberbia, en nuestra vanidad, hablamos de cosas que ni entendemos, ¿no es así? ¿Sí? En todo se ve, en la televisión, en todos los sitios, vemos que personas que a lo mejor no saben ni lo que están diciendo, pero hay que opinar de todo. Pues esto es igual. Vamos a hablar de temas de la Biblia, vamos a la palabra de Dios, y con esa ayuda que nos da el Espíritu Santo, desde nuestra humildad, vamos a explicar cosas, pero no explicar cosas de Dios, pero no con nuestra carne, porque si nosotros solamente hablamos nuestro rollo, nuestro discurso y nuestro tal, y nos salimos de la esfera de lo que es la palabra de Dios, ya todo lo que decimos no tiene ningún interés. Es decir, empezamos a decir cosas que son disparates, que son cosas que no tienen sentido ninguno, y acabamos haciendo el ridículo. Y por lo tanto, tenemos que ir a la palabra de Dios y tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Son cosas muy serias, son perlas de sabiduría y son cosas que hay que tener un respeto porque es la palabra del Señor. Y por lo tanto, con mucho cuidado, con mucho amor y con mucha humildad, pidiéndole ayuda al Señor, hablar de las cosas de Dios. Las dudas, por lo tanto, son legítimas. De hecho, muchas veces a los pastores se les preguntan cosas que no se entienden, se duda, pero eso no quiere decir que no se crea en Dios, porque todo no lo entendemos. Esto es un niño cuando es pequeño que pregunta al maestro, a su padre, tal, pues es lógico que pregunte. Pues igual nos pasa a nosotros, además a Dios le gusta que le preguntemos, pero siempre con un respeto. No nos olvidemos que es Dios. No nos olvidemos de a quién le estamos preguntando. Luego Dios es suficientemente bondadoso para poder responder cosas incluso que a veces son disparates, que Dios nos la perdona porque no lo sabemos o no lo entendemos. Es como un niño que dice un disparate y dice, bueno, mira, es un niño, no sabe ni lo que está diciendo. Pero luego se le va diciendo, esto no lo tienes que decir, o esto es así, o esto es así. Y lo va entendiendo poco a poco. Pues esto es igual. Cuando empezamos a ser cristianos, a convertirnos, muchas veces habrá cosas que no las entendamos, si os lo preguntamos al Señor, vamos a la palabra, o a personas que ya tienen una madurez espiritual y nos pueden ayudar y nos pueden aconsejar, porque nosotros no somos dioses. Incluso los que creen que están más avanzados en lo que es la teología, en la palabra de Dios y tal, tienen también sus dudas y tienen que consultar con otros que son más sabios, son maestros y que están más conectados con Dios, porque Dios es tan grande
que permite que nosotros nos acerquemos a Él todo lo que nosotros queramos. Es decir, Dios está abierto, recordemos la parábola del hijo pródigo, cuando ese hijo echa a correr hacia el padre y el padre corre hacia él, pero Dios va a respetar nuestra voluntad. Dios respeta la voluntad, y esto es lo grande, ¿no?, de Dios. Dios es siempre fiel a su palabra. Por eso recordemos cuando el rey Ezequías, cuando estaba el imperio asirio y el rey Sennacherib, que estaban rodeando la ciudad de Jerusalén, con los 185.000 soldados, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, 720 me parece que fue, vemos cómo el rey Ezequías se arrodilla ante el templo del Señor y le pide a Dios ayuda en tu nombre y por tu nombre. No dijo por Cristo porque no le conocía, en tu nombre y por tu nombre, porque sabía que Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, es fiel a su palabra. Y cuando Dios dice algo, no se va a volver atrás, salvo que su misericordia le lleve a perdonar antes que a castigar. Pero esto es la grandeza del corazón de Dios, que se parece un poco a un padre o a una madre. Un padre va a castigar a su hijo, pero si el hijo se arrepiente y tal, y ve esa conversión en su hijo y ve ese arrepentimiento, a lo mejor detiene el castigo. Y esto es lo que hace Dios. Dios es perfecto en todo lo que hace y todo lo hace bien. Por tanto, hay cosas que no las entendemos porque nuestra capacidad mental no llega a las cosas de Dios. Y es ahí cuando necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios, con toda la gracia y con toda la voluntad, nos la presta y nos ayuda. Y nos da un maestro, que es Cristo, escucharle a Él. Por lo tanto, hay cosas que si no le pedimos ayuda al Señor, incluso aun cuando estamos, vamos a decir, siendo ya cristianos, llevamos unos años avanzados, maduros espiritualmente, llegamos a no entender muchas cosas todavía. Esto es como una carrera, como una escalera que va subiendo peldaños y nunca se termina. Por lo tanto, hay que pedir ayuda siempre. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios se equivocó, al crear el hombre, Dios se equivocó o Dios descansó, son formas de hablar, porque evidentemente ni Dios se cansa ni Dios se equivoca. Entonces lo tenemos que entender en ese contexto y con la ayuda de Dios. Y al séptimo día descansó. ¿Qué quiere decir? No que se cansara, sino que dejó de crear. Después de años y milenios y tal, que no nos tiene que importar tanto el continente como el contenido. No nos importa si fueron años, siglos, milenios. Esto no nos tiene que importar, sino que nos tiene que importar lo que está dicho ahí, la esencia. Dios dejó de crear. Y luego, cuando dice que Dios se equivocó al crear al hombre, no se refiere a que Él se arrepintió de haber creado al hombre, porque esto sería ridículo. Entonces quiere decirse que Dios no es perfecto. No. Quiere decirse que a pesar de que Él tiene esa omnipotencia, ese poder que puede detener todo lo que le dé la gana, como pasó cuando detuvo el sol, Josué, que le dijo al sol, párate, y ahí está Dios, que lo puede parar porque lo ha creado. Nunca más ha existido en la historia cuando durante todo el día está el sol arriba, no hay noche, porque se paró ahí. Ahí vemos la potencia que tiene Dios y la fe que tuvo Josué. Pues esto es igual. Esto es lo mismo. Él puede detener, pero muchas veces no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es fiel a su palabra, deja libre albedrío. Entonces, no es que se arrepintió de crear al hombre, sino que él veía que el hombre le iba a fallar. Pero también veía que una familia, que era la familia de Noé, le iba a responder. Entonces, a pesar de que efectivamente la mayor parte de la humanidad le dijo no a Dios y le falló a Dios,
Sin embargo, hubo una familia que fue fiel a Dios. Entonces, es el fracaso del hombre y no el fracaso de Dios. No es que se arrepintió de crear al hombre, sino que a pesar de ver todos esos defectos que el hombre tenía y que le iba a fallar una buena parte, sin embargo, siguió adelante con su plan. Es una cosa que es difícil de entender si no estamos bajo la ayuda y el conocimiento de Dios. Tenemos que pedir siempre conocimiento a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que nos supera mentalmente. Es decir, no se entiende, ¿no? Dios se equivocó a crear al hombre. Entonces, ¿que no es perfecto? No, no es que se equivocó. Es que el amor que le tiene al hombre, la misericordia fue más allá de lo que sería, de alguna manera, lo que ocurre o lo que ocurrió. Y es muy difícil, eso es como la predestinación, por ejemplo, igual. Es que Judas, o sea, es que Dios no sabía que Judas le iba a fallar, claro que lo sabía, porque no lo detuvo por el libre albedrío. Y Judas siempre iba a elegir el mal, estaba predispuesto él al mal y utilizó su libre albedrío. Y Caín lo mismo. Y Dios les advirtió a los dos. Tenemos el ejemplo en Caín, pero también vemos en el Evangelio cómo Judas podía haber elegido el bien. No era ningún títere de Dios. ¿Dios se equivocó? No. No se equivoca. Ahora, le dolió, creo que quiere decir esto, le dolió la actitud del hombre. Y no pudo parar esa actitud del hombre. Pero fijaos cómo Dios es un grandísimo general, que digo yo, y cómo prevé todas las jugadas. Él sabe, por su omnipotencia, él sabe, y su omnisciencia, y su omnipresencia, él sabe que el hombre va a fallar, y sin embargo, no lo destruye. Le dio 969 años que duró Matusalén a la humanidad para que se arrepintiera. Le envió a profetas, Enoc, Matusalén, Noé. Estuvieron años y años y años tratando de que esa gente se salvara. Dios quería que se salvaran, pero no podía él actuar. Bastante hizo con mandar a los profetas. Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista de una persona que no entiende esto, dirá, pues anda, que ¿cómo va a hacer algo Dios y luego se va a arrepentir? Pues esto es tonto, o no es tan perfecto como me están diciendo. Pues no entiendes nada de lo que es la palabra de Dios. No entendiste de Dios. Entendiste el conocimiento, pero no entendiste a Dios. Dios como un padre, pero es Dios. Es el creador, es rey y es el Señor de todo. El Padre de las luces celestes, de los ángeles. El que ha creado absolutamente todo. Es el auténtico y el único Dios. El Rey de reyes y Señor de señores. Y no se puede equivocar Dios. Porque si Dios se equivoca, el mundo y todo se viene abajo. ¿Por qué se mantiene? Pregunta. ¿Por qué se mantiene la tierra que está suspendida en el vacío? Porque no se hunde hacia abajo, porque Dios la mantiene. ¿Por qué hay las 4 estaciones? ¿Por qué no se desborda todo? Los mares, los ríos, no hay un cataclismo, porque Dios lo está manteniendo. Luego Dios nunca se equivoca. Ahora, el hombre sí. Y Dios deja que el hombre se equivoque, porque nos deja la libre albedrío. Entonces las dudas son necesarias y son normales. Mentira que no haya nadie que haya tenido dudas. Mentira, como no haya nadie que haya pecado. Todo el mundo hemos pecado. Menos Jesucristo y Dios hemos pecado todos. Todos, porque todos tenemos esa opción de pecar o no pecar. Pero nuestra maldad
nos hace que pequemos. Y pecamos contra nosotros, pecamos contra Dios, pecamos contra el prójimo y pecamos también contra la creación. Con la contaminación, etcétera, etcétera, el maltrato, animales, plantas, lo que sea, eso ya estamos haciendo algo que no es correcto y estamos pecando contra Dios, contra la obra de Dios y contra Dios, porque si no cumplimos con los mandatos divinos, estamos yendo contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque esas dudas que son legítimas y normales y que le podemos preguntar a Dios, y a Dios le gusta que le preguntemos, como Job, pero siempre preguntas correctas. Señor, yo no entiendo qué está ocurriendo, qué está pasando, explícamelo tú, ábreme el conocimiento para que yo, o el cerebro, para que yo pueda entender algo que está por encima de mí y que solamente tú puedes responderme. Y Dios, cuando ve ese deseo de aprender conocimiento con humildad, enseguida nos viene la luz de Dios. Pedir y se os dará, llamar y se os abrirá, y buscar y hallaréis. Se refiere al conocimiento de Dios. Esto es lo que quiere decir Cristo. Que Dios no nos va a abandonar, que Dios no nos va a dejar y que no se va a enfadar porque le preguntemos. Todo lo contrario, porque Dios quiere que sepamos de Él. Por eso nos dejó la Biblia, para que supiéramos lo que es Dios, lo que espera Dios de nosotros y por qué estamos aquí. Por eso dije que solamente Dios es el único que nos puede responder aquellas preguntas que son muy normales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde he salido? Esto lo puede responder la Biblia, no el hombre. El hombre, el conocimiento que tiene es limitado. Sea científico, sea el más sabio de la tierra, son conocimientos limitados. Entonces, claro, para llegar hasta Dios se necesita algo que es el Espíritu Santo, que es el único que nos puede enseñar lo que es los misterios de Dios. Y cada vez que vamos a la Biblia, cada vez que le vamos pidiendo ayuda a Dios, vamos progresando y vamos descubriendo más tesoros, más secretos de la palabra, se nos va abriendo, corriendo el velo, cosa que el mundo, cuando no está bajo la palabra de Dios, no entiende absolutamente nada. Entonces admite cosas que son contra Dios, porque vive el mundo, vive bajo lo que le dice el enemigo, porque el mundo entero está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y al mundo no le gusta ese lenguaje que nosotros los cristianos empleamos porque va en contra de lo que le gusta. Y cuando a una persona le dices esto que hace no es correcto, ya se te revela. Ya tiene rebeldía, ya tiene maldad y ya tiene agresividad. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo no está bien. Nos creemos tan perfectos y tan no sé qué que no nos gusta. Eso sí, los elogios todos, las críticas no. Y cuando yo hablaba de las críticas en la literatura, que eran necesarias para un escritor y que son buenas, porque siempre se saca algo, sobre todo las críticas malas, que buenas también haylas, apliquémoslo ahora al tema de la Biblia y la palabra de Dios, todavía con más interés y con más importancia. Esas críticas, esas correcciones que nos hace Dios a través de otras personas que están evidentemente con la palabra de Dios, que son cristianos, que son creyentes, también tenemos que tener una humildad de saber aceptarlo y no creernos que como nosotros no hay nadie y como nosotros, bueno, no tenemos que pedirle ayuda a nadie porque lo sabemos todo. No, no es cierto, no es cierto. Es verdad que conforme vayamos pidiendo ayuda al Señor, nos va a dar un conocimiento y una sabiduría que el mundo no tiene. Por eso el mundo se va a asombrar de que cómo es posible que haya preguntas que tienen respuesta bajo la palabra de Dios. Y como hay personas que a lo mejor son analfabetas para el mundo y tienen una sabiduría extraordinaria en la palabra de Dios. Porque Dios los dota de una sabiduría especial. Y esto es lo que tenían y tienen todas aquellas personas que se dedican a ser verdaderos siervos y siervas de Dios. Y esto al mundo le asombra,
¿Pero cómo? Si aquel es un analfabeto o una analfabeta, ¿cómo puede ser que hable de esta manera? Porque ahí está Dios trabajando. Y está utilizando a esa persona para poder predicar su palabra. Por lo tanto, yo lo decía, que tenemos los cristianos y creyentes la obligación, y una gloria también para nosotros, una honra, el que Dios nos haya podido elegir, la predestinación, que ya hablé de ella, para predicar su palabra a otra gente. No para nosotros solos, sino para los demás. Y la predestinación es el hecho de que Dios elige a unas personas para que sean salvas. Y no está excluyendo a nadie. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiere Dios que todos se salven? Sí, pero Él sabe quién le va a decir que sí, quién le va a decir que no. Cuando hemos estado en problemas, en peligros, que hemos salido de filosofías, no estábamos convertidos y tal, al cristianismo, luego Dios, como éramos de Él y éramos de Cristo, oímos la voz de Cristo y volvimos al redil. Y esto es algo que demuestra que nosotros estábamos predestinados para Él. Los que son míos, dijo Cristo, oyen mi voz. No la oye el que no cree en Dios, no la oye el que no siga a Cristo. Él sigue otras filosofías del mundo y todo aquello le parece bien. Es como el que le gusta una música, pues no oye otra, porque no es esa la música que le gusta a él. Pues esto es igual. El que no está con Dios está contra Dios. El que no está conmigo, dijo Cristo, está contra mí. Está desparramando, está de alguna manera desperdiciando ese don que se llama la vida. Y no solo la vida física, sino la vida eterna que va más allá y que es mucho más grande que esta. Por lo tanto, cuando una persona desperdicia su vida de esa manera, de solamente los placeres, solamente la vida loca, tal, no se da cuenta de que ya no va a volver a tener esa oportunidad. Ahora es el periodo de la gracia, después vendrá la justicia de Dios. Y todos aquellos que desparramaron su vida, que desperdiciaron su vida en placeres, en tonterías, y no se preocuparon de Dios para nada, estos van a ir a ser juzgados. Y en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, que nos habla el Apocalipsis, allí vendrá el llanto y el crujir de dientes, porque ahí se verá la pérdida de tiempo que hicieron. Le hicieron caso al demonio, le hicieron caso al mundo, y allá van a ir, al lago de fuego. Y los peores son los que no creyeron en Dios. Los que despreciaron a Cristo, esto ya es el pecado imperdonable, que dio la vida por nosotros, por todos nosotros, nos limpió de los pecados de este mundo, el varón de dolores que dice la Biblia, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no habrá solución. Estarán puestos ante Dios, los ángeles abrirán los libros y ahí empezarán a ver, fulano de tal no está en el libro de la vida, por lo tanto no es salvo, y este ya lo único que le falta es que se vea todos aquellos pecados que cometió. Y así como los cristianos somos salvos y no vamos a estar en ese juicio de Dios, porque hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, y estamos ya santificados, justificados, y luego ya viene la glorificación con el Señor, si no hacemos las obras conforme a nuestra conversión, perderemos recompensas, pero no seremos juzgados. Pues esto va a ser al contrario. Estos van a ser juzgados y de alguna manera castigados con las malas obras que han hecho. Quien haya hecho barbaridades tendrá más tormento y el que haya hecho menos, menos tormento. Pero todos irán al mismo sitio, al infierno. Y evidentemente estas personas en ese momento no podrán negar nada de lo que hicieron porque estará a la vista de todos y verdaderamente se darán cuenta primero de que existe Dios, aquel que negaron, que existe Cristo, aquel que negaron o se burlaron, se rieron, lo que sea, que existe el infierno y que además es justo que sean castigados. Y las oportunidades que perdieron, que esto es muy triste, cuando estaban en vida. Las veces que podían haber sido salvos porque rechazaron el mensaje de Dios, les vino un pastor o les vino alguien a hablar de Dios y le largaron,
o se rieron de los cristianos, o los persiguieron, los torturaron, los mataron, y ya no se podrá hacer más. Y las barbaridades que llegaron a hacer, el mal que hicieron, el dolor que infringieron, y ahí no está el juez aquel que le compro con dinero, ahí no les valdrá de nada, que son ricos, que son poderosos, que son tal, ahí estarán desnudos, miserables y sucios ante la presencia de Dios. Y verán que todo aquello que les habían dicho que era mentira es verdad, que hay personas que se reían de ellas y están gozando de la gloria de Dios, verán a Dios, verán a los ángeles, verán todo y se volverán locos. Dirán, ¿no es posible? Pues así es verdad. Señor, es verdad. Perdóname, Señor, y ahí no habrá perdón. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia, porque todo tiene un límite, y ahí está la justicia de Dios. Y ahí ven a Cristo como juez, y ahí estaremos nosotros, juzgando a estas personas que hicieron el mal y que además no se arrepintieron, se gozaron de perseguir a los cristianos, se reían de todo, se burlaban, hacían lo que les daba la gana y se dan cuenta de que su vida ha sido un completo desperdicio. No solo un fracaso, desperdicio, y que nada les sirve, ni poder, ni gloria, ni dinero, porque allí no van a comprar a nadie. Todos sus privilegios serán como humo. Recordemos la historia que habla Cristo del rico Espulión y del pobre Lázaro, que el miserable que estaba tirado al lado de una casa de un rico, y como al final uno se va al seno de Abraham con los ángeles y el otro está en el infierno y está clamando, ten piedad de mí, Abraham, padre Abraham y tal, y que Lázaro venga. ¿Por qué? Porque en ese momento se dio cuenta. Cuando en vida podía haber tenido misericordia del pobre y haberle dicho, oye, vente a mi casa, tú no puedes estar en la calle, yo te voy a auxiliar, Dios hubiera tenido compasión de él. Pero sin compasión, Dios no va a tener misericordia. Los misericordiosos tendrán misericordia. Y es así, es así. Si en vida no cumplimos los mandamientos de Dios, no nos compadecemos del prójimo, no sirve de nada decir que somos cristianos, que creemos en Dios, también los demonios creen en Dios, porque le han visto. Y así somos muchos de nosotros. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. Hipocresía en la política, hipocresía en la sociedad, hipocresía en la iglesia. Y va primero Dios a limpiar su iglesia. De gente que se dice cristiano y no cumple la palabra de Dios, son los ateos prácticos, de personas que hacen el mal todo lo que pueden y dicen que son cristianos, y luego de personas que se piensan que con cumplir los ritos ya tenemos suficiente. Y esto se llama hacer la religión a mi gusto, legalismo, y no sirve para nada a los ojos de Dios. Y otros que son ateos y se piensan que con sus medios y haciendo buenas obras y tal, eso sí, no creo en Dios, no sirve para nada, el mundo es lo importante. Así se piensan que son buenos. Y eso es una estulticia. A lo mejor pueden tener un buen efecto, porque muchas veces Dios se vale de estas personas, pero a ellos no los va a hacer ningún bien. Y cuando vayan a ser resucitados y vean lo que ha ocurrido, entonces dirán, es verdad, nos merecemos todo lo que ha pasado. ¿Y a dónde vamos a ir? Entonces, veamos que Dios es justo, que es misericordioso, que es santo sobre todo, y que no puede admitir el mal, y que nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos si decimos que somos creyentes y somos cristianos, que Dios dio su vida por nosotros, Cristo, en la cruz del Calvario, y que le debemos un agradecimiento y un respeto. Y luego, evidentemente, que cumplamos con todo lo que decimos. Y además, ser un buen ejemplo para los demás, a pesar de nuestros pecados y nuestra maldad, que la seguimos teniendo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros están limpios, ya no los tenemos a los ojos de Dios, pero tenemos que luchar todavía contra ese hombre viejo que decía Pablo, que todavía está dentro de nosotros y está rebelde y está maligno y está luchando contra el hombre bueno, que es el hombre convertido a Dios. Entonces, no nos entristezcamos cuando de alguna manera
cometemos pecado, porque sabemos que esto es normal, por desgracia en nosotros, pero vamos a intentar, con la ayuda de Dios y por todos los medios en el nombre de Cristo, limpiarnos de toda suciedad, de toda maldad y evitar caer siempre lo mismo. Y nos daremos cuenta que cada vez vamos cumpliendo más la voluntad del Señor. Y esto es un poquito lo que yo quería decir del tema de las dudas. Las dudas son necesarias, las dudas son correctas y legítimas porque no somos dioses, no entendemos todo el mensaje de Dios, pero ahí está nuestra humildad para poder dejarnos guiar por Dios y que Dios nos corrija. Porque así, si dejamos que Dios nos corrija, veremos que nos irá mal, nos irá bien. Perdón. Y esto es un poco lo que quería decir y gracias por haberme escuchado sobre el tema de las dudas legítimas sobre la palabra de Dios.